Alerta por el barigüí. El nuevo insecto que invade Buenos Aires. La mosca que muerde. Ardor, fiebre y otros. ¿Cómo prevenir sus mordeduras? Salimos Y de ya una, está entramos con en otra. nosotros. Sí, Sí. Leo. No, salimos en una, entramos en otra, digo, Maru, no terminamos nunca de recuperarnos, ¿viste? El dengue, y ahora aparece esta mosca que muerde. ¿Qué es esto nuevo que aparece acá en Buenos Aires? Muerde, sí. Muerde, te corta, te hace una herida y consume esa sangre. No pica como el mosquito. Bien, tenemos visita para poder hablar sobre ese tema, ¿no? El doctor Johan Steven Rodríguez Gutiérrez, que es coordinador de la Guardia de Emergencias de la UOM en Avellaneda, y tenemos el placer de saludarlo. Johan, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día a todos, ¿todo bien? Bueno, ¿qué es el barigüí? Bueno, el barigüí es un insecto hematófago, es un mosquito también conocido como mosca negra o jején. Al decir hematófago me refiero a que se alimenta de sangre, pero a diferencia del mosquito común, no pica a la víctima, sino que la muerde. Es decir, con unas lancetas que tiene, perfora la piel y con sustancias anticoagulantes que tienen la saliva y proinflamatorias genera la salida de sangre y de esa manera se alimenta. Ahora, a diferencia del mosquito que provoca una roncha porque pica, acá tengo entendido que al generar ese corte con la mordedura, lo que puede provocar es una infección. Y de esto es de lo que se está quejando la gente que está siendo mordida por el barigüí. Es así, genera síntomas muy molestos, una picazón, un dolor intenso, además del sangrado. Y con el rascado, ya que nosotros tenemos demasiadas bacterias en las uñas, podemos generar una sobreinfección bacteriana en la zona de la mordedura. Ahora es muy chiquita, ¿no? Parece, por lo menos por la imagen, más pequeña que una mosca tradicional. Casi el tamaño de una hormiguita pareciera, ¿no? Sí, es bastante chico, por eso es a veces difícil percibirlo en el ambiente. Por eso es importante tomar las medidas adecuadas para prevenir la mordedura. ¿Y cuáles son esas medidas adecuadas para prevenir la mordedura? Porque también tengo entendido que el repelente convencional no las ahuyenta. Claro, el repelente a veces no suele ser lo suficientemente efectivo, pero hasta ahora es una de las medidas que más se utilizan para esto. Son medidas químicas que al colocarlo sobre la piel previenen. Hay que seguir usando el repelente, más en esta época con la ola de calor, y utilizar también medidas físicas como son los mosquiteros en las entradas, en las puertas, ventanas, para poder prevenir que el insecto ingrese al domicilio. ¿Ama? Si sabes que yo estuve familiarizada con estos insectos, me pasó en Entre Ríos, una invasión tremenda que allá es un poquito más común. Una recomendación que me dieron y que funcionó un poco es que el repelente no se use en spray, sino que se use en crema. Es la única manera que a mí por lo menos me funcionó. Ahora, las ronchas pueden ser que tarden entre 3 a 4 meses en desaparecer. Sí, como lo dices bien, en ciudades como en Entre Ríos, en ciudades donde hay un flujo de agua constante en ríos y esto suele ser más común. Las ronchas pueden tardar más tiempo en desaparecer dependiendo de la sobreinfección que esto lleve acompañada. Y que aparezca acá en Buenos Aires es producto del cambio climático, digo, porque uno si hay algo que está más vinculado al litoral, a zonas de río, zonas de mucha vegetación, bueno, hay mucho, el famoso jejene aparece mucho en esos lugares, los que venimos del interior lo sabemos, digo, pero que aparezca en medio de la urbe, ¿tiene que ver con las nuevas condiciones que se van dando en todo el mundo y en este caso en esta zona de la Tierra? Sí, es así. Con las últimas olas de calor se vio un aumento del mosquito en zonas donde no se acostumbraba a ver, ya como es el AMBA, y con toda esta tropicalización nueva del clima se ha visto que ha sido un factor predisponente para la aparición del insecto. Ahora, una persona que es
mordida por esta mosquita negra, ¿qué debe hacer? ¿Se recomienda, por ejemplo, lavar la zona, poner un poco de hielo para generar la desinflamación y alguna crema antihistamínica, se me ocurre pensar? Así como tú lo dices, es importante lavar la herida apenas se produce, tratar de no rascarnos mucho para prevenir lo que les digo, la sobreinfección, colocar algo de frío local, ya sea hielo o alguna compresa fría, y utilizar también las cremas antihistamínicas para disminuir la sintomatología. ¿Es necesario hacer consulta médica? La consulta médica estaría bien realizarla cuando presenta signos de alarma, como pueden ser la fiebre, un eritema, o sea, una coloración exagerada o una hinchazón que no cede con el tiempo. Ante estos signos de alarma es bueno consultar con un médico. ¿Y eso por qué? Digo, una hinchazón que no cede, puede ser por una cuestión de reacción del organismo, una especie de reacción alérgica, o por el mismo producto. Pues a mí me cuesta creer que algo tan chiquitito pueda llegar a lastimarte tanto y a provocarte, digo, una infección lo suficientemente importante como para llegar a provocar fiebre y demás, ¿no? Bien, depende de cada persona. Hay personas que son más atópicas, es decir, que las reacciones alérgicas pueden ser un poco más severas en estas personas, por lo cual es importante que cuando se vea que es una reacción desmesurada, consulten por la reacción alérgica o por la sobreinfección que pueda traer aparejada. ¿Se conoce si pica, si muerde, en este caso, la hembra o el macho? Porque el mosquito, la que pica es la hembra, no el mosquito. Con este insecto, principalmente el macho es el que sale a picar en los horarios de la mañana y la tarde. Mira. La hembra necesita también de la sangre, pero el mosquito macho es el más activo. El que más muerde. Exactamente. El que más complicaciones ocasiona por estos días, ¿no? Porque como decía más temprano Amarena, es una invasión que se dio de hace unas semanas a esta parte. No tengo el recuerdo yo de otros años de haber hablado del barigüí, digo bien, aquí en Crónica, por ejemplo. El año pasado no pasó. Sí hablábamos del dengue, de la invasión de mosquitos, pero no de la mosca negra. Sí, es algo, como te digo, que ha sido de unas semanas para acá, con las olas de calor que tuvimos, que se vio la aparición del mosquito en el AMBA. Por ahí en otras ciudades ya estaban más acostumbrados y es algo más común en el litoral y otras partes de la Argentina. Doctor, generalmente dicen que los mosquitos tienen mayor preponderancia a determinado tipo de sangre, ¿no? De determinado grupo sanguíneo. En este caso, el barigüí, ¿también hay alguna persona con algún grupo de sangre propensa? Por ahora no se ha descrito algún tipo de sangre en particular que sea de predilección del insecto. Sí que en algunas personas que están anticoaguladas por ahí por este efecto anticoagulante también de la saliva del barigüí, pueden generar un poco más de sangrado en cuanto a la sangre. Tema, ¿no? Digo, porque siempre tenemos diferentes cosas que van apareciendo. Salimos del coronavirus, apareció el dengue, ya casi ahí en el medio. Ahora como que del dengue no se habla tanto, aparece el barigüí, sí, además. Sí, que por ejemplo una medida de prevención para los mosquitos era no dejar agua acumulada. Me parece que esto también puede llegar a ser una buena recomendación para estos bichos, para los jejenes. Por ejemplo, en Entre Ríos llegaron por las inundaciones y la cantidad de agua estancada que quedó, y más la recomendación en su momento para nosotros que nos invadió fue tírense a la pileta para que no los alcance. En este caso podría ser una buena medida de prevención no dejar agua acumulada. Siempre es una buena medida de prevención descacharrar, como se dice, sacar el agua acumulada que queda, pero se ha visto que la propagación del insecto se genera más en cursos de agua que tienen un flujo constante, como son ríos y demás. No en agua estancada, No digamos. tanto en agua estancada, pero obviamente para prevenir, porque si ya tenemos el barigüí y dejamos también agua estancada, puede aparecer el Aedes aegypti, que es el del dengue también. Entonces... Y el tema acá con esta mosquita, porque lo que sucede con el agua estancada, con el mosquito, es la reproducción, básicamente, ¿no? Que allí es donde ponen los huevos y allí es donde termina apareciendo cada vez más. ¿Hay alguna información con respecto al barigüí y su método de reproducción y la forma en la que pueda llegar a quedarse de manera estable en un lugar que no es su lugar natural, claramente? Sí, como te digo, es algo aparentemente por ahora momentáneo, porque no es tanto en el agua estancada, sino en los ríos de curso, sí. Y por la tropicalización y todo esto se vio. Como te digo, preservar las medidas de seguir sacando el agua estancada y demás,
Se sabe que la hembra para terminar el ciclo de reproducción también requiere de la sangre para crear las larvas, pero por ahora no se ha visto, digamos, algún tipo de prevención a largo plazo para poder establecer si se va a quedar en el ámbito. No genera alerta, entiendo, escuchando su relato y su discurso, no genera alerta como si provocó el dengue o como provoca el día de hoy. Aprovecho para preguntarle si en estos días se observó en consultorio casos de dengue. Se han visto algunos casos, no tanto obviamente como años anteriores, pero todavía hubo algunos casos en la guardia, sí. ¿Alguno de gravedad o a propósito de las recomendaciones que ya tenemos o de los años de haber tratado con este tema del dengue, estamos hablando de casos leves? Afortunadamente, en mi experiencia no se vio, en los hospitales donde trabajo no se vieron casos graves. Se puede atribuir a que la gente ha acudido y ha tomado las prevenciones necesarias. Bueno, era necesario, ¿no? Porque la verdad que tuvimos otros años unos veranitos bastante complicados. Sí, es verdad, es verdad. Yo digo, cuando creo que fue la semana pasada, Ama, ayúdame vos, Sí. tuvimos información sobre una sudestada, que el Río de la Plata había crecido bastante y demás. Digo, ¿puede haber sido este el motivo de la llegada de este insecto a la zona porteña, a la zona nuestra? Claro, estos fenómenos de tropicalización y anormales que no se acostumbran acá en el AMBA son los predisponentes y los principales responsables de que el insecto haya aparecido. Doctora, que voy a aprovechar que una persona nos está escribiendo. Recién hablaba de que personas anticoaguladas pueden tener algún que otro problema más con el sangrado. En los diabéticos, ¿hay algún problema también? ¿Puede generar mayor sangrado, mayores dificultades? Claro que sí, en los pacientes diabéticos, ya que tienen una cicatrización y un proceso de curación de heridas más limitado, se puede generar infecciones más graves